Bien, Rolando se ha quedado fascinado también con el enlace en vivo. Sí, imposible no antojarse de algo con ese enlace, ¿verdad? Sí, es que la palta siempre cae bien. Siempre cae bien, claro. Y la puedes acompañar con todo tipo de comidas. Y lo mejor es que es un producto que puedes comerlo, bueno, casi todos lo comemos con ensalada, con un plato salado. Pero también tiene muchas variaciones para comerse casi en verdad dulce, es un fruto, como un postre, ¿no? O sea, hay países donde sí se come con un poco de azúcar. En Brasil, por ejemplo, dicen que se come muchísima palta en postre, en dulce. Así es, como una fruta con azúcar, algo que para nosotros es un poco extraño, pero yo lo he probado y es bastante agradable, ¿eh? Con azúcar es bastante agradable. Pero vamos a cambiar de temas, porque en Ecuador, frente a una ola de crímenes e inseguridad, el patrullaje conjunto de militares y policías está comenzando a dar resultados. En pocos días han reducido las cifras de muertes violentas en diferentes regiones. Vamos a ver. El cambio en las estrategias de seguridad que ahora disponen operativos entre la Policía Nacional y el Ejército permitieron disminuir las cifras de muertes violentas en varias provincias del país. En Guayas, que se mantiene en estado de excepción, se registraban 8 muertes al día. Ahora son 6. En Los Ríos también pasaron de tener 3 muertes violentas a 1 al día. Y en Santa Elena, de 13 muertes violentas, ahora tenemos 8, una reducción del 39%. En estos 21 días, en estos 3 lugares que están en estado de excepción, 2 provincias y un distrito metropolitano, tenemos una reducción de 77 muertes violentas. En Quito, durante esta primera semana de trabajo combinado entre policías y militares, los números bajaron de 8 muertes violentas a 2. Los resultados, según el ministro del Interior, obliga a mantener estrategias conjuntas. Es gracias a estas operaciones que van acompañadas de mucha inteligencia, pero sobre todo de contundencia y de presencia, porque también es importante que el ciudadano mire a las fuerzas, a la fuerza pública cercano a ellos. Además, ratifica que los operativos serán permanentes en todo el territorio nacional. Veíamos que en Ecuador había mucha preocupación por todas estas nuevas bandas delictivas, estas modalidades de robo diferentes y claro, se han puesto mucho más fuertes para combatir a la delincuencia. Así es, una de las principales medidas era esa de iniciar los patrullajes conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la policía en esas regiones más complicadas, que tienen mayor incidencia de crímenes violentos, de secuestros, de asaltos, de extorsiones, ¿no? Hay regiones que ya cumplen más de 20 días en estado de excepción, pero al margen de esta medida, también se está evaluando considerar a estos grupos de delincuentes como grupos terroristas. Claro, lo vimos. Así es, una de las explicaciones, la principal explicación, o la principal razón para declararlos como grupos terroristas es que según la Constitución de Ecuador, que es muy parecida también al marco legal que hay en nuestro país, estos grupos terroristas ya estarían, digamos, los que estarían encargados de hacerle frente serían las Fuerzas Armadas, ya no tanto la policía. La policía actuaría como un complemento, con una labor de inteligencia, pero quienes saldrían a enfrentarlos serían las Fuerzas Armadas. Es un proyecto que se está discutiendo, están analizando. Sería bueno ver cómo funciona esto, ver si esto es aplicable también en nuestro país. Recordemos que nosotros durante un periodo de tiempo muy duro, las Fuerzas Armadas se enfrentaron al terrorismo en nuestro país y bueno, ahora el control interno está en manos de la policía. Hay medidas, algunas son un poco populistas, de pedir al ejército que salga a patrullar las calles. Claro. Se puede hacer, sí, pero tenemos que tener en cuenta que la preparación de los militares es totalmente diferente. Entonces es un tema que podría también salirse en cierto momento de control, como esa medida de otorgarles armamento, armas de fuego a los serenos. También es una medida que se tiene que analizar con mucho cuidado porque no es tan sencillo. Claro, pero de ahí que se está hablando que lo que se busca son decir cuáles son esas bandas organizadas, conocidas, ranqueadas, que son terroristas. No es cuestión de ver un raquetero en la calle y decirle terrorista, y voy y un militar aplica otro protocolo de detención, sino el Tren de Aragua y todas estas filiales que tienen y que operan en diferentes países de la región. Entiendo que son 5 las que estaban originalmente llamadas a volverse organizaciones terroristas ya. Así es, en Ecuador ya son 8 organizaciones criminales que han sido identificadas y están dentro de esta lista, digamos, que podrían convertirse ya en organizaciones terroristas para que las Fuerzas Armadas se encarguen de combatirlas. No es que me roban el celular y o sea, no todo delincuente se vuelve terrorista, son aquellos que trabajan en banda.
Así es, esas organizaciones que se han extendido de tal manera que dirigen redes de extorsión, por ejemplo, que cobran cupos a diferentes negocios. Trata de personas. Incluso se enfrentaron por mantienen una guerra por el control de ese puerto en Esmeralda, por ejemplo, que vimos hace poco que hubo un tiroteo y una matanza en esa región. Ya están identificadas cuáles son las bandas que están enfrentadas. En muchas regiones del Guayas también tienen mucha presencia, en el Oro. Entonces, lo que están tratando de hacer es controlar esta ola de delincuencia que de alguna manera se está saliendo de control. No solamente en Ecuador, esto está pasando también en Colombia, pasa en Chile, pasa en nuestro país, lo vivimos todos los días, pasa en Argentina, en algunas regiones de Bolivia, por ejemplo. Es una situación bastante crítica. En Bolivia el tema de la delincuencia va de la mano también con el contrabando, que son redes de delincuentes que operan en casi todas las fronteras, principalmente con nuestro país, también con el lado chileno. Es un tema muy complejo. Y es algo que, y claro, como mucho se da a partir de la migración, sin estigmatizar a una localidad u otra, pero yo recuerdo que en Venezuela la situación de la criminalidad era terrible. Cuando viajaba a cubrir a Venezuela diferentes, hasta los funerales de Hugo Chávez en algún momento, no podías, a partir de cierta hora cuando oscurecía, a pesar que nos alojábamos en un hotel, en una zona segura, no podías ni salir al kiosco de la esquina a comprar una gaseosa a partir de cierta hora, porque eran las indicaciones que te daban, porque la criminalidad, mencionaban que en un fin de semana la cantidad de gente que era asesinada por robarle las cosas que tenían encima era inmensa. Lo que pasa es que, claro, en Venezuela hay un control al final del día de la información, entonces lo que se conoce es muy poquito.